en las últimas semanas ese tema de la armadura de Dios. Hemos estado meditando un poco más en qué corresponde la lucha que el cristiano tiene frente a los ataques de Satanás. Hemos visto también que esta guerra es una guerra real. Y por lo tanto, al ser una guerra real y una guerra espiritual, el cristiano está completamente incapacitado para enfrentar esa guerra por sus propias fuerzas. Porque dado una guerra espiritual, por lo tanto tiene que enfrentarse con recursos espirituales. Precisamente Dios ha provisto para sus hijos la armadura. Esta provisión espiritual para el creyente es aquello que le capacita para poder enfrentar esta guerra espiritual. Y vamos a continuar viendo, pero ahora ya enfocándonos un poco más de lleno en lo que corresponde la primera arma que Dios ha provisto para el creyente, la primera arma espiritual que Dios ha provisto para el creyente. Y esto es el cinturón de la verdad. El apóstol usa una analogía en relación a lo que corresponde a la armadura de Dios, usando como referencia la armadura de un soldado romano. En los pasajes que ya leímos en la lectura bíblica, nos vamos a poder dar cuenta de que el apóstol Pablo habla de 6 armas que Dios ha provisto al creyente para que haga frente a esta guerra espiritual. Y la primera es el cinto de la verdad. Vamos a meditar en el versículo 14 del pasaje que acabamos de leer. Solamente voy a leer desde el 10 hasta el 14. Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 14. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Y después continúa mencionando las otras armas espirituales que Dios ha provisto para el creyente. Nos vamos a enfocar en la primera parte del versículo 14, en la primera arma, y esto es el cinturón de la verdad, el cinto de la verdad. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para que sea Él quien guíe este tiempo. Gracias te damos, Padre, por este día que nos has regalado, Señor. Te pedimos asimismo que puedas bendecirlo, Padre, ahora en este tiempo de meditación en tu palabra, que puedas ser tú, oh Señor, hablándonos, que puedas ser tú, Padre, dirigiendo este tiempo. Guíanos, Señor, abre nuestro corazón y entendimiento para recibir tu palabra, pero no solamente comprenderla de manera intelectual, sino también para ponerla por obra. Por lo tanto, eres tú el único que puede capacitarnos, Señor, para ayudarnos a poner por obra tu palabra. Gracias te damos, Señor. Guía ese tiempo, Padre, porque te lo dedicamos a ti también. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Como ya habíamos mencionado, debido a que esta lucha es dada en un ámbito espiritual, el cristiano no puede pelearla en sus propias fuerzas. Por esa razón, encontramos en los versículos 10 al 14, 4 veces el apóstol Pablo usa la misma palabra, enfatizándola, y lo hace en un sentido imperativo: estar firmes. Encontramos esta palabra, estar firmes, porque el apóstol Pablo es consciente de que esta lucha es una lucha a muerte. Esta lucha es una lucha pero lo único que puede capacitar al creyente para enfrentar esta lucha es Dios y nada más que Él.
dado de que es una lucha espiritual, una guerra espiritual. Por esa razón es que él empieza en el versículo 10 diciendo: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De qué manera? Revistiéndose con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. La primera vez que aparece esta palabra, estar firmes. Hemos visto también la semana pasada que en el versículo 13 nuevamente encontramos esta palabra: por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y ahora esta palabra la encontramos también en el versículo 14. Estén pues firmes. Sin lugar a dudas, hermanos, en el versículo 11 también encontramos esta palabra, estar firmes. Sin lugar a dudas, esta guerra es una guerra muy fuerte. Es una guerra real y lo hemos estado viendo en las semanas que hemos estado meditando en estos pasajes. Tristemente, y es una realidad, por falta de desconocimiento no tomamos la provisión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es esa provisión? En el versículo 11 dice: para que puedan estar firmes contra los ataques del diablo. ¿Y cuál es su provisión? Es la armadura de Dios. La armadura de Dios es la provisión que Dios ha dado al creyente. ¿Con qué propósito? Para enfrentar esta guerra espiritual. Si nosotros creemos que en nuestros propios esfuerzos vamos a poder enfrentar esta guerra espiritual, pues estamos completamente equivocados. Vamos a poder enfrentarla, sí, pero vamos a morir en el intento, como se dice. ¿Por qué razón? Debido a que se da en un ámbito espiritual. Las armas son espirituales y esas armas espirituales Dios la ha provisto al creyente por gracia. Esta armadura de Dios es un regalo de Dios para el creyente. Pero es tan imperativo que nosotros podamos usar estas herramientas que Dios ha dado para el creyente. Es importantísimo. Por esa razón que Pablo dice: estar firmes. Estar firmes. Ante esto, Satanás ataca con más fuerza, ya que su deseo es convencer al hombre de que Dios no es digno de confianza. Y por lo tanto, su provisión, la armadura de Dios, no es necesaria. Ante esto, Pablo exhorta en el versículo 13, diciéndose: ponerse toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Desde el principio la verdad de Dios ha sido puesta en juego. Desde el principio Satanás ha pretendido negar la autoridad y la verdad de Dios. Y lo vimos en el huerto del Edén. En Génesis vemos cómo Satanás, en Génesis 3, le dice a Eva: ¿con que Dios les ha dicho? ¿Con que Dios les ha dicho que no pueden comer del fruto del árbol? Desde el principio la verdad de Dios ha sido cuestionada por Satanás. Satanás ha pretendido negar la autoridad y la verdad de Dios. Y hoy en día no es la excepción. Hoy continúa poniendo en duda la verdad de Dios, haciéndonos creer que no necesitamos su provisión divina para enfrentar esta lucha. Hoy Satanás continúa engañando a las personas diciendo que la verdad de Dios no interesa. Todo esto es obra de parte de él, sin lugar a dudas. Sus ataques son tan profundos que inclusive al creyente le hace dudar de la verdad y la autoridad de Dios. Pero Dios, en su inmensa gracia y misericordia, ha provisto al cristiano con la provisión para la lucha, y esto es la armadura de Dios.
Vamos a ir desde el día de hoy viendo. Muchas gracias. La primera arma de las 6 que Dios ha provisto al cristiano, y esta es el cinturón de la verdad. Estén pues firmes, versículo 14, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Otras versiones dice ceñir vuestros lomos. Pero es importante, en realidad quiere decir lo mismo. Estén pues firmes, ceñidos su cintura con la verdad. La primera arma que Pablo recomienda es el cinturón o el cinto de la verdad. Esta verdad se refiere tanto a la manera en cómo nosotros tenemos que conocer para tomar esta arma, para adoptar la verdad en nuestra vida, y también para poder nosotros no solamente hablar, sino también actuar de acuerdo a la nueva identidad que el cristiano tiene en Cristo Jesús. Y en el sentido que el apóstol Pablo refiere aquí a la verdad, es en dos sentidos. En la verdad que corresponde la palabra en sí misma, que es la verdad de Dios, pero también en un aspecto moral, que la verdad de Dios, hablando moralmente, también está puesta en juego. Ceñirse con el cinturón de la verdad hace que el creyente, en primer lugar, permanezca listo para la batalla. ¿Por qué es tan importante que el creyente se ponga el cinturón de la verdad? El soldado romano siempre llevaba puesta una túnica hasta los tobillos, como parte de su vestimenta. Encima de esa túnica tenía todo su armamento. La coraza, que habla el apóstol Pablo, el cinturón, tenía su espada, tenía también su escudo, su casco, pero todo eso iba encima de su túnica. Y una túnica que era hasta abajo, hasta los tobillos. De tal manera que era importante, e inclusive porque corría riesgo su vida si no lo hacía, por lo incómodo que era, tenía que la túnica subírsela hasta la cintura. De tal manera de que de la rodilla para abajo pueda estar libre sus pies, para que pueda correr cuando sea necesario, para que pueda atacar cuando sea necesario. Imagínese usted, si el soldado no se ciñe la túnica a la cintura y de pronto tenía que salir a la batalla, podía correr el riesgo que mientras corría podía pisarla, no solamente el de él, sino también el de su compañero, y así en el suelo indefenso cualquiera puede ser caído muerto. Por lo tanto, es tan imperativo que el apóstol Pablo dice, versículo 14, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. En el paralelo de este pasaje, por ejemplo, encontramos al apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, diciendo, por tanto, ceñid su entendimiento para la acción. Ceñir vuestros lomos, dice la versión, me parece, de la Reina Valera. Por tanto, ceñir el entendimiento para la acción. Es importante, era muy importante que el soldado romano pueda ceñirse y amarrarse la túnica con el cinturón. Era muy importante que lo haga. El cinturón, mantiene ceñido al creyente. Que mantiene ceñido al creyente es la verdad. Usando la analogía que usa el apóstol Pablo, este cinturón era un cinturón de cuero. Pero este cinturón que usaba el soldado romano era tan importante que lo use para que pueda ceñirse los lomos, para que pueda ceñirse la túnica y pueda amarrárselo en la cintura. Pero no solamente era importante para eso, sino también que en ese cinto el soldado romano podía poner
su espada. También el soldado romano tenía una pequeña cuchillo también al costado. Si es que un lado le fallaba, tenía la otra mano para usar el otro cuchillo. Este cinto también era un poco largo, casi llegaba hasta las rodillas, y era de un material tan resistente y pesado que también le ayudaba para cubrir la ingle al soldado romano. Por lo tanto, era tan importante. El soldado romano podía dejar de usar cualquier arma menos el cinturón. Aún las personas en los tiempos del Señor Jesucristo usaban túnicas. Ellos también, para hacer trabajos un poco más fuertes, tenían que ceñirse la túnica a la cintura. Y por lo tanto, ¿qué usaban? Un cinturón. Por lo tanto, era tan importante para las personas que se ciñan los lomos, que se ciñan el cinturón, que se lo amarraran en la cintura. Usando este cinturón, podemos contextualizando hoy en día, para que podamos comprender mejor, usando su correa, era importante que lo hagan. El apóstol Pablo tuvo un propósito para iniciar, mencionando por qué era tan importante este cinturón, usando la analogía del soldado romano. Era importante porque habla que este cinturón es la verdad de Dios. Como hemos visto desde el principio, Satanás ha tratado de negar la autoridad y la verdad de Dios. Desde el jardín del Edén hasta ahora, encontramos a Satanás tratando de negar la autoridad y la verdad de Dios. El cinto que mantiene ceñido al creyente es la verdad. El conocer la verdad y ponerla por obra es primordial para que el cristiano pueda permanecer firme ante los ataques de Satanás. El Señor no solo hace que los creyentes permanezcan firmes, sino también espera que ellos lo hagan con los recursos que Él, en su inmensa gracia y misericordia, ha provisto para cada uno de nosotros. Precisamente por un desconocimiento de la verdad, pone en riesgo la vida e integridad del creyente. Pablo dijo en 1 de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La verdad está en juego. Pablo, inspirado por Dios, profetizando, le dijo a Timoteo que el Espíritu le dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, dirán todo tipo de herejías en contra de la verdad de Dios, con el propósito de apartar a los creyentes de la verdad. Ceñirse con el cinturón de la verdad hace que el creyente, hemos visto, en primer lugar, permanezca listo para la batalla. El apóstol Pablo habla aquí en el versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura para que puedan resistir en el día malo. ¿Cuándo es ese día malo? Todos los días. Por lo tanto, es importantísimo que el creyente pueda tomar el cinturón de la verdad y pueda remangarse con el cinturón de la verdad para que en el día malo pueda permanecer firme. Es importante, hermanos, no es algo que debamos de considerar hacerlo, sino es algo que tenemos que hacer. Si usted desea permanecer firme, tiene que usar el cinturón de la verdad. Pero ceñirse con el cinturón de la verdad también hace que el creyente viva en integridad.
No cabe la menor duda de que una de las cosas que más se ha perdido hoy en día es la integridad. En todo ámbito. Políticos que se encuentran presos por recibir sobornos, empresarios que evaden impuestos, personas que no pagan sus tributos, etc. Hoy en día se vive una crisis de integridad. Esto es tan preocupante que si uno se pone a pensar en una persona que viva su vida en integridad, pues probablemente sean personas contados con los dedos de la mano. La integridad es algo que hoy se ha perdido completamente. Por tal razón, encontramos, por ejemplo, en capítulo 1 del libro de Romanos, el Señor, inspirando al apóstol Pablo, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. 1:20 de Romanos. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiando la gloria del Dios incorruptible por imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y consecuencias de eso, versículo 24, de negar la autoridad de Dios. Versículo 24 dice el apóstol Pablo: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, continúa diciendo Pablo: por esta razón Dios los entregó a las pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Vemos las consecuencias de no considerar a Dios en la vida de una persona. ¿Cómo Dios responde ante esa negación? Entregándolo a sus lujurias. Pablo dice acá, haciendo actos vergonzosos, abandonando la manera natural para ir en contra natura. Y empieza a describir el apóstol Pablo de qué se trata la manera en cómo Dios entregó a las personas a esa mente depravada. Por esa razón, hoy es que vemos tantos actos degradantes en la sociedad. Vemos hombres y mujeres practicando zoofilia, imagínense ustedes.
¿Por qué razón? Porque los hombres no consideraron a Dios en sus caminos. Por lo tanto, Dios los entregó a su mente depravada. Permítame continuar la lectura que menciona el apóstol Pablo aquí. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a todos aquellos que las practican. Dios tiene misericordia, pero también parte de negar quién es Dios. Dios entrega a las personas a su mente depravada. Ahora, nosotros no tenemos que sentirnos superiores a ello, porque nosotros no hemos sido salvados por mérito propio, hemos sido salvados por gracia de Dios. Por lo tanto, si tú te sientes superior a aquellas personas que hacen actos vergonzosos, pues estás completamente equivocado. La única manera para explicar por qué Dios no te ha entregado tus pensamientos depravados es porque tuvo gracia y misericordia contigo. La integridad hoy en día se ha perdido completamente. El pudor es algo que se ha perdido completamente. Los términos masculino y femenino serán cosa del pasado en algún tiempo más adelante probablemente. Ceñirse con el cinturón de la verdad hace que el creyente viva en integridad. Es tan importante para nosotros tomar esta arma de parte de Dios, que es el cinturón de la verdad, ceñir nuestros lomos, amarrarnos con el cinturón de la verdad. Es importante para que nosotros podamos mantenernos firmes. El apóstol Pablo menciona esta primera arma espiritual que Dios ha provisto por gracia y misericordia al creyente para que pueda usarla. Pero ceñirse con el cinturón de la verdad también hace que el creyente conozca la verdad. El Señor Jesús en Juan 8:32 dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero también en 14:6 del mismo libro de Juan, dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Y Él dijo: yo soy la verdad. ¿De qué verdad hablaba? Él hablaba de sí mismo. Aquel que me conoce ya dejará de vivir en esclavitud del pecado. Aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Por lo tanto, todo aquel que está dispuesto a dejar todo y seguirle a Él es porque quiere conocer la verdad, y esa verdad lo va a hacer libre. Pero inclusive el hecho de que nosotros podamos creer en esa verdad es obra y gracia de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, dice la Escritura. La única manera de conocer la verdad
es conociendo a quién, que es la verdad. Jesucristo es la verdad. Fuera de Él no hay otra verdad. Fuera de Cristo no hay otra verdad. Si tú quieres seguir buscando la verdad en otras cosas que no sea aquel quien dijo que es la verdad, pues vas a seguir un rumbo de nunca acabar. No vas a encontrar en otro lugar, porque solamente en Cristo, quien dijo de sí mismo, yo soy la verdad, vas a poder encontrar todo aquello que has venido buscando por toda tu vida. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. El corazón que ha sido roto en 1000 pedazos, Jesucristo tiene la capacidad de transformarlo. Él dijo en el libro de Ezequiel, les daré un nuevo corazón. Quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, con la capacidad de poder obedecerle, con la capacidad de poder creer en Él, con la capacidad de poder amar a las demás personas. Pero en primer lugar, Dios tiene que hacer una obra. Es quitarse ese corazón de piedra y otorgarte por gracia y misericordia un corazón de carne, con la capacidad de que puedas sentir realmente. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres, dijo Jesucristo. Por esa razón, Pablo menciona esta arma, este armamento del cinturón de la verdad, como una arma necesaria e importante que tiene que tomar el creyente, que tiene que usar como un medio para hacer frente a esta guerra espiritual. La verdad de Dios, quien es Jesucristo, pero la verdad también, hablando de manera moral, a través de una vida de integridad. Nosotros tenemos que vivir conforme a nuestra nueva identidad en Jesucristo. ¿Cómo es esa nueva identidad en Jesucristo? Precisamente en Efesios capítulo 1, en el mismo libro, pero en los primeros capítulos, el apóstol Pablo menciona la manera en cómo tiene que vivir una persona. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3 del capítulo 1, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mismo, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Con qué propósito? Para alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Jesucristo, quien es el amado. Es tan importante para la vida del creyente que viva conforme a esa nueva identidad. Como dije en el principio, Satanás va a seguir poniendo sobre el papel la autoridad y la verdad de Dios. Nosotros, a quien hemos conocido a la verdad, a Jesucristo, tenemos que por lo tanto seguir lo que dice Él al respecto. Tenemos que vivir conforme a nuestra nueva identidad en Jesucristo. Por esa razón es que Pablo hace hincapié en ese primer arma espiritual que tiene que el creyente tomarlo para sí, el cual es el cinturón de la verdad. Hermanos, es algo tan importante que lo hagamos, es tan necesario que nosotros tomemos el cinturón de la verdad, lo ajustemos fuerte
que nosotros nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. Continúa en el versículo 6, en el capítulo 6, diciendo: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo eso, estar firmes. Versículo 14. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Ceñida su cintura con la verdad. Para nosotros Jesucristo es real. ¿Por qué razón? Porque Él ya se ha revelado. Hebreos capítulo 1 menciona el autor de Hebreos: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Dios decidió revelar su verdad por medio de Jesucristo su Hijo. No por otro medio, no por otra persona, no por otra creencia, sino únicamente por medio de Jesucristo, quien es la verdad de Dios. Y en esa verdad es que nosotros tenemos que cogernos fuertemente. En esa verdad es que nosotros tenemos que perseverar en conocer más y más de esa verdad. Por eso es tan importante que nosotros podamos desarrollar cada vez más estos medios de gracia que Dios ha provisto para nosotros. El estudio de la palabra de Dios, la oración, la comunión. El apóstol Pablo dijo también que es importante que tengamos que congregar. Si usted se ha podido dar cuenta, las veces que usted deja de congregar, de tener ese tiempo de comunión, porque Dios ha provisto también ese tiempo de comunión como una manera importante y necesaria para el creyente, como un medio de gracia, porque sabe que el creyente lo necesita. Cada vez que usted deja de congregar, va perdiendo poco a poco el gozo en el Señor. Usted, por cuestión X, algún momento pasa algún tiempo fuera de su familia, fuera de su esposa, de sus hijos, de sus familiares cercanos, por X motivo, ¿me va a decir usted que no los extraña? ¿Me va a decir usted que no le importa si está solo y que bien, mejor todavía, menos gasto? En la vida cristiana es tan importante la comunión. A veces no consideramos la importancia de la comunión entre los hermanos. Es tan importante porque realmente esto nos va a fortalecer, porque es un regalo de Dios el que nosotros estemos en estos momentos reunidos. Es un regalo de Dios. En otros lugares no pueden reunirse. En otros lugares se están reuniendo, sí, a pesar de que las políticas de sus países está prohibido el que se pueda reunir. El simple hecho de tener y abrir la Biblia en otros países es cuestión de muerte, de correr el riesgo de morir, de ser preso, de perder absolutamente todo. Nosotros tenemos
el regalo de Dios que en nuestro país aún es libre que nos podamos reunir. No desaproveche esa bendición de parte de Dios, hermanos. No desaprovechemos eso. Yo doy gracias a Dios y le doy la gloria a Él, porque hay algunos que pasan literalmente varias horas sentados en el bus para poder estar reunidos aquí. Y hay algunos que a veces nos cuesta, que estamos no mucho tiempo de la iglesia, pero tengo frío, ¿no? Un ratito más. Hermanos, hagamos el mayor esfuerzo para que nosotros podamos estar firmes, usar el cinturón de la verdad. Que sea el Señor guiándonos a vivir conforme a como Él quiere que vivamos nuestra nueva identidad en Jesucristo, para su gloria y para la honra suya. Vamos a ponernos en pie para dirigirnos a Él en oración.